Bueno, nos encontramos con José Luis Espinosa Piña. Él el día de hoy, 10 de septiembre, lanzó su candidatura por la presidencia del Partido de Acción Nacional. Cierto. Sí. José Luis, gracias por la invitación. Gracias como medio. a ustedes. Y me gustaría preguntarte qué es lo que te motivó a lanzar tu candidatura. Pues yo creo que en este momento de México los ciudadanos tienen que tener alternativas reales de participación ciudadana. Y el PAN, que ha pasado por procesos muy difíciles, ha estado perdiendo su identidad y tenemos que evitar que pierda su identidad. ¿Cuál es su identidad? Su identidad es entender que la política solo se justifica cuando se aboca a construir el bien común y que solo se puede construir el bien común cuando la persona, la dignidad de la persona está en el centro. Por eso es muy importante para nosotros la dignidad de la persona, que comienza pues desde la concepción hasta la muerte natural. La dignidad de la persona justifica la acción política y los partidos políticos deben estar al servicio de ciudadanos, no de cúpulas, no de liderazgos, no de comités en un cuartito, no, se instituyen para el beneficio público y para que los ciudadanos a través de los partidos puedan buscar hacer el bien a la sociedad, aportar para el bien de la sociedad. ¿Qué se necesita para lanzar una candidatura? ¿Lo puede hacer cualquier miembro del PAN? En el caso del PAN se necesita recabar en este momento, dado el padrón nacional que se tiene, el 10% de ese padrón, lo cual nos da alrededor de 28,000 firmas. Tengo que recabarlas para poder registrar la candidatura y buscar el voto de los que son miembros activos del PAN, alrededor de 280,000 en todo el país. Sin embargo, hay muchos más que en este momento ya no están en el PAN, que no refrendaron su afiliación, que se salieron porque no querían convalidar este viraje que fue una alianza errónea, equivocada, antinatural. Si el PAN vuelve a su cauce de pensamiento congruente, yo creo que toda esa gente regresará y es muy importante que regrese, porque tenemos que ser una alternativa a México frente al nuevo régimen que se establece y volver a defender los temas del humanismo político que es nuestra doctrina. ¿Qué buscarás como presidente del PAN en caso de que tu candidatura sea la elegida? Buscaré la unidad de todos, buscaré que el PAN vuelva a regirse por normas, reglamentos y estatutos, que no sea la ley del más fuerte, que no porque alguien es gobernador o es presidente de algún comité tenga más fuerza que la propia normatividad interna, que el debate nos defina. Siempre en el debate escogíamos candidatos. Hoy los designan entre los amigos o entre los cuates y eso no puede ser. Tenemos que volver a tener nuestra vida orgánica en los estados y en los municipios. Comités que dialoguen, comités que propongan y que voten las decisiones. Hoy las decisiones son unipersonales y son de dedazo. Y esa no es nuestra tradición. Nuestra tradición es la discusión, el debate y la colegiación de las decisiones. Eso buscaré. ¿Cómo rescatarás los liderazgos que existen actualmente y que no están aliados a tu persona? Convenciendo, hablando, diciendo que aquí hay propuesta, hay claridad de rumbo. Nosotros creemos que Acción Nacional debe ser un instrumento que sirva, no un instrumento que recicle personas y que defina en 4 paredes quiénes son candidatos y quiénes son los que lo presiden, cuando el país está en una situación de emergencia. Acción Nacional debe ser esa posibilidad para que los ciudadanos encuentren alternativas de construcción de bien común. Ya no puede pertenecer a sus élites, debe pertenecer a los mexicanos. Y así es como los voy a convencer, con argumentos, con ideas, porque de otra manera Acción Nacional tendrá una vida muy corta. A pesar de las circunstancias, Acción Nacional es la segunda fuerza política. Sí. ¿Cómo pretendes hacerla crecer para hacer un contrapeso frente al gobierno electo en este momento? Los ciudadanos nos dieron esa oportunidad. A pesar de que fue una derrota estrepitosa por los errores cometidos, todavía nos dieron la oportunidad y somos segunda fuerza. Entonces, Acción Nacional tiene que volver a su identidad. ¿Cuál es su identidad? El PAN que conocimos antes. Un PAN abierto a los ciudadanos, que iba a los organismos intermedios y a los diferentes grupos sociales, a la calle pues, a buscar a personas. Tú puedes conocer a lo mejor a un señor que es extraordinario para llevar cuentas y finanzas, y si es honrado puede ser invitado por Acción Nacional. Nosotros reclutábamos a candidatos
en los organismos intermedios, aquellas personas de buen nombre, buena reputación, buena fama pública. Para eso son los partidos, son para que los ciudadanos puedan encontrar a otros ciudadanos e invitarlos a construir juntos el progreso de una nación. Tú tienes 10 propuestas que estás haciendo para iniciar tu candidatura. ¿En qué consisten estas propuestas? Las resumo porque son largas. Básicamente es un PAN sensible a la sociedad, que se conmueva con el dolor humano, que regrese a las comunidades, que sea sentido por los ciudadanos, no alejado. Un PAN que pueda dialogar entre sí y que en ese diálogo de respeto todos nos subordinemos a nuestros reglamentos. Nadie por encima de los reglamentos. También hablo de un PAN que pueda ser exigente con el gobierno a que se preserve el Estado constitucional. La semana pasada vimos un pisoteo espantoso en donde un senador pide licencia para ser gobernador y concurren 2 cargos en una sola persona, contrario a la Constitución. Y la exigencia fue pobre desde mi punto de vista, faltó energía. Claro. El PAN debe ser ese garante del Estado constitucional. Pero además también el PAN tiene que ser ese partido que sea confiable para los ciudadanos porque tiene a personas confiables. No pillos, no personas de moral cuestionable, no gente que ve sus intereses antes que los intereses de la nación. Esos son los puntos que yo resumo. Volver a nuestra cultura democrática. ¿Cuál era la cultura democrática? Los candidatos se elegían en convenciones y asambleas. Hoy los candidatos se eligen porque un brevísimo comité asigna lugares. Y eso también no es posible. Nuestra tradición era, todos los miembros votaban, eran convencidos por la propuesta y ese candidato tenía legitimidad. Era seleccionado por muchos. Claro. Eso es lo que yo pido. Que volvamos a esa vida democrática interna, ordenada y reglamentada. Entre tanto se reorganiza todo esto con respecto a la parte interna del PAN. ¿Cómo logrará el PAN ser un verdadero contrapeso frente a la mayoría absoluta que tiene el partido Morena dentro de las cámaras? Porque el PAN tenía en sus ejes temáticos mucha coincidencia con otros grupos organizados de la sociedad civil. Tiene que volver a ser aliado de la sociedad civil. Asociaciones de padres de familia, cámaras de empresarios, asociaciones de derechos humanos en pro de los pueblos indígenas, asociaciones de asistencia social. Es decir, en la comunidad hay muchos grupos, muchas instituciones que buscan hacer el bien y deben de tener un aliado político en la construcción de leyes y en la definición de políticas de Estado. Y también alguien que defienda que esta participación sea eficaz. Entonces el PAN tiene que volver a hacer alianza con los ciudadanos. José Luis, ¿le temes a los temas difíciles? Por ejemplo, vimos como Anaya se pronunció débilmente respecto de la política pro aborto. También se manifestó afirmativamente en cuanto a las uniones homosexuales. Y siempre fue un poco difuso al respecto. De hecho, la unidad con el PRD así lo manifestaba. ¿Cómo te vas a manifestar al respecto de estos temas álgidos y difíciles? Con el ideario del PAN. El ideario del PAN, su doctrina fundacional, originaria desde 1939, habla de la dignidad de la persona. Y esta dignidad comienza desde el nacimiento, desde la concepción. Entonces, no hay vuelta de hoja, está muy claro. Hay cosas que son anteriores al Estado y al derecho. Una de ellas es el derecho a la vida, y en eso no podemos tener dudas. Y no lo estoy viendo desde el punto de vista religioso, sino ontológico, sino de derecho natural. El pensamiento del PAN es de naturaleza iusnaturalista, y además lo estoy viendo desde el punto de vista del ser trascendente. Por lo tanto, en esos temas no hay duda. Se tiene que consolidar la salud social a partir de la dignidad de la persona. Y esta dignidad es irrenunciable. Repito, anterior al derecho, anterior al Estado, está el derecho a vivir. Fíjate que el problema que hemos visto con el PAN es que importantes dirigentes del PAN, incluyendo el mismo Ricardo Anaya, como que se han alejado de estos principios. Porque a veces hay titubeos por cálculos políticos, pero hay temas que son importantes para una nación que no cabe el titubeo ni el cálculo político. Y la gente percibe mejor a alguien que tiene identidad, que sabes cómo piensa. Pero además no es nuevo.
Esto no es coyuntural ni es para una elección. Esto está definido en la plataforma política, la primera que registró el PAN, y en el ideario sometido a votación de la Asamblea Constituyente de 1939. Ahí está. No estoy inventando nada nuevo. También me gustaría, para finalizar esta pequeña entrevista, que nos hablaras del rostro social del PAN, como que está un poco desdibujado. Sí. ¿Cuál sería tu propuesta respecto de los grandes temas que la pobreza, la marginación, los jóvenes, la problemática estudiantil? ¿Cómo ves todo este rostro social que parece ser abandonado y solamente enarbolado por el partido Morena? Fíjate que en el PAN hay un valor muy importante, que es el principio de subsidiariedad. Se trata en acudir en apoyo, en auxilio de los mexicanos que están en desventaja, que están en situación marginal. Entra la acción del Estado en una forma solidaria para dotar de capacidades para que la gente salga de ese estado de emergencia y después se transforma en un agente de cambio, en un factor de cambio. El principio de subsidiariedad es temporal. Entras al rescate de la gente que lo necesita para que luego ya no lo necesite. Por lo tanto, es contrario a las políticas asistencialistas, gubernamentales, tradicionales del PRI o ahora de Morena. No solucionan el problema de fondo. En cambio, sí tienen huestes electorales y los tienen rehenes de las dádivas del gobierno. Se trata de dignificar a la persona para que no dependa de las dádivas del gobierno. Al principio, sí, es la acción inmediata, rescatar a la gente de su situación de emergencia y de dolor, pero después dotar de capacidades para que por sí mismo pueda salir adelante. Parte de esto se reflejaba en algunos programas, como aquel programa de oportunidades que tenía 3 componentes, el de educación, salud y alimentación. Solucionas eso y después ya vienes con el desarrollo personal en otras dimensiones. Lo que pasa es de que intereses políticos, la entrada de intereses de gobiernos locales y de partidos, hacen que fracasen algunos programas. Pero el principio de subsidiariedad es la receta, es dignificar a la persona, no mantenerla cautiva de la miseria y de la pobreza para explotarla políticamente. Es la diferencia. ¿No crees que lo que está ocurriendo está muy ligado también a la corrupción y que la pobreza extrema en la que vive el país está muy ligada a toda la corruptela que Desde luego. Tiene nuestro gobierno? ¿Qué vas a hacer? Desde luego. La corrupción tiene muchos rostros. Lo que sí no podemos tolerar es que en un partido que pretende erradicar la corrupción, anide la corrupción. Entonces, para tener alta autoridad moral para combatir la corrupción, primero tenemos que erradicar todo rastro de corrupción institucional. Ahora bien, la transparencia, cuando algo lo pones a la luz, cuando algo lo pones en caja de cristal, para que todos los ciudadanos lo vean, lo ponderen y lo valoren, nos permite avanzar para reducir los márgenes de opacidad. Normalmente los corruptos actúan en las sombras. No les gusta que se abra la información, no les gusta que tú accedas a datos por internet, no les gusta que haya una institución que abra la información para todo el mundo. Entonces, si combatimos la opacidad y ponemos en la luz, se disipan las sombras. Ese es el compromiso que yo hago. ¿Quieres decirle algo a las personas que te ven y te escuchan y sobre todo a los miembros de tu partido? Pues a los miembros del PAN les digo que es la oportunidad que tenemos para realmente cambiar el discurso sin inventarlo, porque tenemos una gran riqueza de pensamiento, pero sí que dejemos de orbitar en lo mismo, en ese desgaste de ideas caducas y de comportamientos inadecuados, y volvamos a la esencia de poner un partido al servicio de México, de los ciudadanos. No sirve un PAN que no piensa como el PAN. No le es útil a México un partido que se recicla y se cierra y como una ostra impide la retroalimentación de la ciudadanía. El PAN surgió para ser un instrumento en manos de los ciudadanos. Hoy está en manos de cúpulas, está en manos de pequeños grupos. Si no cambia el PAN, puede ir a la extinción. Estamos apostando por abrir esa ostra, por abrir esa concha, para que vuelva a respirar con los ciudadanos y pueda así ser útil para el país.
José Luis, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Gracias a ti. La pondremos a disposición de todas las personas para que escuchándote tengan elementos de juicio para tu candidatura. Y que sea enhorabuena. José Luis, te felicito y muchas gracias. Estoy muy contenta de que te haya lanzado a este nuevo reto. Gracias. Gracias a todos. Un saludo a todo el mundo.